Me llamo Elisa, tengo 26 años, soy enfermera. Siempre pensé que lo más fuerte que iba a vivir en esta vida eran las guardias nocturnas en el hospital, los pacientes que llegaban deshechos. Pensé que ya estaba curada de espanto, pero estaba muy equivocada. Cuando Eliseo y yo encontramos la casa, nos pareció perfecta. No era grande, pero estaba bonita, recién pintada, con una bardita baja al frente y patio amplio atrás. Lo único que tenía era que colindaba con el monte. Y cuando digo colindaba, es literal. La parte trasera de la casa terminaba y empezaba la maleza. «Está tranquilo», dijo Eliseo cuando la vimos por primera vez. Yo asentí, aunque algo en el pecho me pesó. No era miedo exactamente, era como incomodidad, como si el lugar estuviera demasiado callado. Aún así nos mudamos. Queríamos empezar bien, una vida tranquila. Yo lejos del hospital saturado, él lejos del taller donde el patrón lo explotaba. Queríamos paz nuevamente, pero la paz a veces no es silencio. Los primeros días fueron raros. Dormíamos bien, pero yo despertaba con esa sensación de que alguien me había estado mirando. No veía nada claro, solo la ventana del cuarto que daba hacia el monte. Eliseo decía que era porque no estaba acostumbrada. Empecé a ofrecer mis servicios de enfermería a domicilio, curaciones, aplicación de inyecciones, control de presión, etc. La gente de la colonia eran mayormente personas grandes o familias jóvenes, y me empezó a ir bien. A veces regresaba tarde. No me gustaba pasar por la parte trasera, pero era el camino más corto para entrar a la casa cuando venía caminando desde la avenida. Fue la tercera semana cuando lo escuché por primera vez. Escuché un grito desgarrador de una mujer. Era un grito de dolor, con mucho sufrimiento. Yo era bien miedosa y supersticiosa, y pensé que era la Llorona, así que salí corriendo de ahí para meterme a la casa. Miré hacia el monte, y todo estaba oscuro y quieto. Después, un profundo silencio. Me quedé ahí unos segundos, tratando de racionalizarlo. Tal vez una muchacha jugando, a lo mejor un eco de alguna televisión, pero venía de atrás, de la casa que estaba cruzando el monte. Esa casa la habíamos visto el primer día. Se alcanzaba a distinguir el techo y la parte de la estructura desde nuestro patio. Se notaba abandonada, ventanas rotas, fachada despintada. Seguí caminando rápido, no quise pensar más. Esa noche le conté a Eliseo. Me escuchó serio. «Yo también he oído algo», dijo después de un rato. Sentí que se me helaba la espalda. «¿Y qué es lo que has oído?» «Son como quejidos». Pensé que era mi imaginación y no te quise decir. Nos quedamos callados, y fue ahí cuando por primera vez sentí que no estábamos exagerando. Los días siguientes, los gritos volvieron. No siempre ni tampoco a la misma hora, pero cada vez más claros. Había algo en estos gritos que me erizaba la piel. Eran de puro dolor y sufrimiento. Había noches que regresaba casi corriendo. Me latía el corazón tan fuerte que sentía que alguien podía escucharlo desde el monte. Empecé a dormir mal. No pesadillas exactamente, pero sueños pesados, donde caminaba entre árboles y escuchaba que alguien me llamaba por mi nombre. Y cuando despertaba, tenía la sensación de que no estaba sola en el cuarto. Eliseo empezó a notarlo. «Te ves muy pálida», me dijo una mañana. Yo me miré al espejo. Ojeras marcadas, la piel sin brillo. Me sentía cansada mentalmente. Decidimos preguntar a los vecinos. En la primera casa, una señora mayor fingió no entender. En la segunda, un señor nos escuchó y luego bajó la voz. «No se metan en eso», nos dijo. Yo pregunté en qué.
El hombre miró hacia el monte, como si alguien pudiera oírlo. Esa casa está abandonada, así ya déjenla. Pero se escuchan gritos, insistí. El hombre negó con la cabeza. Yo nomás les digo, hagan caso, muchachos. Y luego nos cerró la puerta en la cara. Las demás respuestas fueron iguales. Nos echaban una mirada que incomodaba. Cambiaban de tema cuando empezábamos a preguntarles. Esa actitud me inquietó más que los gritos. Porque si no pasaba nada, ¿por qué tanto miedo? Esa noche me quedé despierta más tiempo. Eliseo dormía. Yo miraba el techo. Y entonces lo escuché otra vez. Pero esta vez no venía de lejos. Venía más cerca. Mucho más cerca. El grito fue más corto y más ahogado. Como si le estuvieran tapando la boca a alguien por la fuerza. Me senté en la cama. El corazón me martillaba. Luego sonó un golpe seco del otro lado de la pared. Me quedé inmóvil tratando de razonar. Tal vez una rama, a lo mejor un animal que andaba por ahí. Pero dentro de mí, algo sabía que no. Me levanté despacio, caminé hacia la ventana. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba confirmar que todo estaba en mi cabeza. Corrí apenas la cortina y todo estaba en oscuridad. Pero juraría que vi algo moverse entre los árboles. Era una sombra más oscura que la noche. Me eché para atrás. No quise despertar a Eliseo. No quería sonar paranoica. Regresé a la cama. Pero desde esa noche me entró la duda. Ya estaba empezando a arrepentirme de habernos mudado a esa casa. Los días siguientes fueron peores. Los gritos empezaron a escucharse, incluso cuando yo estaba dentro de la casa. A veces tan fuertes que me obligaban a taparme los oídos. Eliseo decía que también los oía, pero no reaccionaba como yo. Yo los sentía dentro de la cabeza, como si vibraran en mi cráneo. Empecé a estar irritable, y había algo más, algo que no le conté a Eliseo. A veces, cuando los gritos cesaban, escuchaba pasos en el patio, lentos y arrastrados. Una noche me armé de valor y me asomé, pero no había nadie. La tierra del patio trasero estaba removida, como si alguien hubiera caminado ahí, o tal vez escarbado. No dije nada, porque una parte de mí ya empezaba a temer otra cosa, que tal vez no eran los vecinos los que ocultaban algo. Yo ya no dormía bien, y no era solo por los gritos, era porque el silencio entre grito y grito se volvió peor. Había noches en que me quedaba sentada en la orilla de la cama, mirando la puerta, esperando que algo pasara. Y cuando no pasaba nada, el miedo era todavía más pesado. Eliseo trataba de hacerse el fuerte, pero yo sabía que también lo afectaba. Se notaba en la manera en que ahora siempre cerraba con doble llave. Se salía a revisar el patio antes de acostarse. Fue entonces cuando llegó Ernestina. La casa de al lado llevaba semanas vacía. Y una mañana escuché movimiento, un camión de mudanza pequeño. Me asomé por curiosidad. Ella estaba bajando una caja sola, morena clara, de cabello oscuro hasta los hombros, más o menos de mi edad. Se veía que era buena persona, y de alguna manera me alegré porque tendríamos un vecino más. Salí a ayudarle. ¿Necesitas ayuda? Sonrió con una sonrisa bonita. Si no es mucha molestia, claro que la aceptaré. Se llamaba Ernestina, tenía 27 años. Dijo que trabajaba desde casa haciendo cosas administrativas. No dio muchos detalles, pero tampoco me pareció raro. A veces uno quiere empezar de nuevo sin contar toda su historia. Conectamos rápido. No sé por qué, tal vez porque yo necesitaba hablar con alguien que no fuera Eliseo. Pasábamos ratos en su cocina tomando café, o a veces en mi sala. A veces solo nos sentábamos en el patio.
Un día, después de varios cafés y pláticas normales, ya no pude guardármelo. ¿Tú no has escuchado algo raro en las noches?, le pregunté. Ernestina levantó la mirada despacio. Algo como que... Tragué saliva. Bueno, no quiero que pienses que estoy loca, pero a veces escucho gritos de mujeres allá atrás, unos gritos bien desgarradores. Ella no se rió ni tampoco minimizó mi comentario. Se me quedó mirando seriamente a la cara. Sí, dijo después de unos segundos, los he escuchado. Sentí un escalofrío recorrerme completa. Entonces no estoy loca. Ernestina ladeó apenas la cabeza. Yo los escuché desde la primera noche que me mudé aquí, me dijo. Esa respuesta me incomodó. Esperé que dijera algo más, una teoría, una explicación o algo, pero solo tomó un sorbo de café. Vienen de atrás de la casa, ¿verdad? Asentí. Ella miró hacia el monte. Esa casa no está tan abandonada como dicen. Sentí que el aire se me hacía más pesado. ¿Qué quieres decir con eso? Ernestina tardó en responder. No creas que son fantasmas ni nada de eso. Me da la espina de que realmente hay alguien ahí sufriendo adentro. Pero también creo que no deberíamos meternos en cosas que solo nos van a meter en serios problemas. Esa noche no pude sacarme eso de la cabeza. Los gritos siguieron, más frecuentes. Algunos empezaban como susurros y terminaban en alaridos desgarrados. Yo sentía que me perforaban el pecho. Y luego pasó lo del caballo. Fue una noche común. Eliseo y yo estábamos cenando en la cocina. Yo apenas había probado bocado. Últimamente todo me sabía a nada. Y entonces escuchamos el sonido de herraduras golpeando la piedra. Nos quedamos inmóviles. Eliseo fue el primero en hablar. ¿Escuchaste eso? No pude contestar, porque el sonido se volvió más clarito y más cerca aún, como si algo estuviera caminando justo detrás de la barda que colindaba con el monte. No era un sonido imaginario. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Eliseo tomó la linterna que tenía colgada junto a la puerta trasera. Yo sentía las manos heladas. Salimos a revisar. Afuera estaba haciendo frío, y era raro porque estábamos en pleno verano. A unos metros, entre la maleza, caminando en dirección a la casa abandonada, estaba un caballo enorme, todo negro y con unos grandes ojos rojos brillantes. Su cuerpo no era el de un caballo normal. Este estaba desproporcionado, más alto y más ancho. Se movía lento. Las herraduras golpeaban las piedras del camino. ¿De quién es ese caballo?, susurró Eliseo. No respondí, porque en ese momento el caballo se detuvo y lentamente giró la cabeza hacia nosotros. Nos mantuvo la mirada fijamente por unos momentos. Sentí que el corazón se me detenía. No era una ilusión. Eliseo apretó mi brazo con tanta fuerza que me dolió. El caballo sostuvo la mirada. No parpadeó ni relinchó, solo nos observó. Y juro que en esa mirada no había instinto animal. Había algo que entendía que lo estábamos viendo. El tiempo se hizo espeso. No sé cuánto duró, segundos, minutos quizás, pero de pronto el caballo resopló fuerte. Un vapor denso salió de sus fosas nasales y giró de nuevo la cabeza. Siguió caminando hacia la casa abandonada. Desapareció entre la oscuridad. Eliseo reaccionó primero. «Anda, métete». Nos echamos a correr sin mirar atrás. Cerramos la puerta con llave. Eliseo estaba pálido. «¿Qué chingado será eso?», murmuró. Yo no podía hablar. Me temblaban las piernas. Me asomé por la ventana trasera, apenas moviendo la cortina. A lo lejos
Juraría que vi una silueta más alta que el techo de la casa abandonada, como si el caballo estuviera parado frente a ella, esperando. Esa noche ya no se escucharon más gritos. No dormimos. Al día siguiente fui a ver a Ernestina. Necesitaba contarle. Cuando le describí al caballo, se sorprendió tanto como nosotros cuando lo vimos. Por un momento trató de razonar, argumentando que a lo mejor era un caballo que se le salió a alguien de su rancho. Pero no me lo dijo tranquila. Vi que hasta las manos le temblaban. Yo sé lo que vi esa noche. No era un caballo normal. Me despedí de Ernestina y ella me dijo que estaría al pendiente por si escuchaba o veía algo. Desde esa noche, los gritos cambiaron. Ya no parecían venir de la casa abandonada. Parecían más cerca, mucho más cerca, como si estuvieran justo detrás de mi puerta. Y a veces, cuando el grito se alargaba demasiado, yo podía jurar que reconocía la voz. Y eso es lo que me estaba empezando a desesperar por dentro. Después de lo del caballo, los rumores dejaron de parecer simples chismes de colonia. Ya no eran historias exageradas. Fue una vecina la que, con la voz apenas en un susurro, soltó lo que nadie quería decir por completo. Ese terreno lo usan los de la maña. Ya todos saben aquí, pero nomás se sordean. No se metan ahí, ya no le muevan porque pueden terminar mal. No hizo falta que explicara más. En este país, cuando alguien menciona a los de la maña, todos ya entendemos de qué se trata. Sentí un hueco en el estómago. Eliseo me miró serio. Ninguno quiso terminar la frase que estaba flotando entre nosotros, pero yo ya lo sabía. Los gritos no eran imaginarios. Esa noche casi no hablamos. La curiosidad empezó a mezclarse con algo peor, la culpa. Porque si eran reales, significaba que alguien estaba sufriendo de verdad, mientras nosotros cerrábamos las cortinas y fingíamos que no pasaba nada. No es asunto nuestro, dijo Eliseo, pero su tono no era firme. Yo tampoco quería que fuera asunto nuestro, pero los gritos ya eran parte de mi cabeza, ya no podía ignorarlos. Pasaron 2 noches más. Los alaridos se escucharon otra vez, más intensos. Yo me tapé los oídos con las manos y lloré en silencio. Eliseo caminaba de un lado a otro, hasta que le dije: «Tenemos que ir a ver qué está pasando ahí». Eliseo me miró como si estuviera loca. «¿Qué quieres ir a ver, mujer? ¿Estás loca? No hay que meternos con esa gente. Esa gente nos puede desaparecer en un santiamén. Es que quiero confirmar realmente. Quiero ver con mis propios ojos». Se quedó callado mucho tiempo, y esa fue la peor respuesta, porque si de verdad pensara que yo estaba delirando, me habría detenido. Pero él también necesitaba saber. Salimos pasada la medianoche, sin hacer ruido. Cruzamos el patio, nos internamos en el monte con una linterna pequeña que apenas alumbraba lo suficiente para no tropezar. Lo primero que noté fue un silencio absoluto. Cruzamos el monte y llegamos a la casa. Realmente parecía abandonada. No se veía movimiento, ni una camioneta estacionada. Pero sí había algo más. Un olor que al principio era leve, pero después se volvió insoportable. Un hedor espeso, nauseabundo, como animal muerto. Rodeamos la parte trasera y vimos una pequeña bodega improvisada con láminas, mal cerrada. La puerta apenas estaba sostenida por un candado oxidado. El olor venía de ahí. Eliseo me miró. Yo asentí, aunque todo mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Se acercó. El candado no estaba bien puesto. Lo quitó con facilidad. Cuando abrió la puerta, el olor nos llegó de golpe. Me llevé la mano a la boca para no vomitar. Y entonces
vimos varios cuerpos apilados de mujeres completamente sin vida. Desnudas algunas, otras con ropa desgarrada. Moretones, cortes, laceraciones abiertas, sangre seca y alguna que estaba fresca. Tenían los ojos abiertos en posiciones imposibles, la piel marcada. Yo soy enfermera, he visto cadáveres, pero esto no se compara con nada que puedas ver en un hospital. Sentí que el suelo se me movía. No recuerdo haber gritado, pero Eliseo me tomó del brazo con fuerza. «Ándale, vámonos ya, rápido». Pero antes de dar un paso atrás, algo llamó mi atención. Al fondo, detrás de los cuerpos, una sombra más grande que las demás. Ahí estaba el caballo negro, ese que nos echó la mirada aquella vez. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. No relinchaba ni respiraba fuerte, solo observaba. Y entonces, con un movimiento lento, bajó la cabeza y lamió la sangre que aún brotaba de una de las heridas abiertas. Sentí un profundo terror que me empezaron a temblar las piernas. Eso no era posible. Eliseo me jaló con fuerza y corrimos. No miré atrás, no quería confirmar si nos seguía. Las ramas me golpeaban la cara, las piernas apenas me respondían. Llegamos a la casa sin aire, cerramos todo con llave. Nos quedamos sentados en el piso de la sala, espalda contra la pared, respirando como si acabáramos de salir del agua. No, hombre, no pienso quedarme ni un día más en este lugar. Así que mañana mismo agarramos nuestros trapos y nos largamos de aquí, dijo Eliseo finalmente. Yo solo asentí. Esa noche no dormimos. Al amanecer hicimos maletas sin decir mucho. Metí la ropa así sin doblar. No recogí nada más. Dejamos cosas de nuestra pertenencia. No importaba. Tomamos el primer autobús que salía del pueblo. No miré atrás cuando el camión arrancó. Pensé que al alejarnos todo terminaría, pero me equivoqué. Las primeras noches en el nuevo lugar fueron tranquilas, demasiado tranquilas, hasta que empecé a tener esas malditas pesadillas. Estaba en la bodega otra vez, pero los cuerpos no estaban inertes. Se movían con lentitud, jadeaban con fuerza. Sus bocas se abrían y de ellas salía mi nombre pidiendo ayuda. Yo quería ayudarlas, quería correr hacia ellas, pero mis pies no se movían. Era como si el suelo me estuviera tragando. Y entonces escuchaba el sonido de las cerraduras contra el pavimento. El caballo entraba, se paraba detrás de ellas, y sus ojos se clavaban en mí, como si supiera que no importaba cuánto corriera. Yo despertaba empapada en sudor. Pensé que eran sueños normales después de un trauma, pero no eran solo sueños. Empecé a escuchar las cerraduras, incluso despierta. A veces en la madrugada, a veces mientras estaba sola en casa. Eliseo no los oía, o decía no escucharlos. Empecé a tapar espejos que tenía frente a mi cama, porque en uno de esos despertares juré haber visto detrás de mi reflejo una silueta alta y oscura. Y cada vez que cerraba los ojos, las mujeres ya no estaban muertas, estaban vivas, siendo torturadas, y yo solo miraba sin poder hacer nada. Algunas noches, cuando el silencio era demasiado pesado, escuchaba el grito. No venía desde afuera, venía desde adentro de mi cabeza. Y a veces, cuando despierto y la habitación está oscura, puedo jurar que hay algo parado junto a la puerta. Eliseo duerme profundo, yo no, porque sé que si vuelvo a cerrar los ojos, regresaré a esta bodega. Y esta vez, tal vez no estaré mirando desde afuera, tal vez estaré entre ellas, y el caballo estará detrás de mí, lamiendo mi sangre.